Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña Enrique Rovirosa Miramontes, él es economista y consultor. Bienvenido, tocayo. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, pues una persona que lee tanto, que sabe tanto de este asunto de la economía y que pues es tu vida profesional, tú el día lo estás estudiando. Pero nosotros pues el Voz Populi, que pertenecemos a la gran mayoría, hay muchas dudas de lo que está sucediendo, del estatus de lo que estamos viviendo, y de repente pues nos llegan oleadas y oleadas y luego cambian para un lado y para otro, y hay un desconcierto de todo lo que estamos teniendo. Yo empezaría de esta manera. Y voy a empezar Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, porque primero lo internacional, porque México, pues por desgracia no somos un país que marque y que pues digan lo que sucede en México marca o repercute internacionalmente, lo que es al revés, internacionalmente no repercute. Primero Estados Unidos, que con él movemos la gran mayoría de nuestro comercio exterior, es la mayor relación comercial de personas y actividades, servicios, todo lo que esto inmiscuye. Yo te dijera, como está de moda la crisis europea, se piensa que en Estados Unidos ya tocaron fondo, que ya están bien o que de alguna manera se están recuperando. Yo te dijera, ¿qué sientes de la crisis de Estados Unidos que empezó 2007, 2008, 2009 y 2010? Hay quien dice que todavía se ve lejos. Bueno, mira, por un lado tienes a los organismos, dijéramos, financieros y al propio gobierno de los Estados Unidos señalando que si bien es cierto que hay una recuperación más rápida de lo que se pensaba que iba a ser, no deja de haber algunos puntos, dijéramos, de alarma o puntos de llamada de atención o dijéramos puntos amarillos, focos amarillos que llevan a todos a ser cautos en cuanto a qué puede suceder próximamente, ¿no? Sí ha habido una recuperación, pero esta recuperación ha venido con muchos problemas. El problema principal ahorita es que si bien hay crecimiento de nueva cuenta económico, no se está viendo reflejado esto en el empleo de norteamericanos y de europeos y de pues prácticamente todo el mundo, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que esa recuperación está muy atada a la inyección de recursos públicos que se hizo por parte del gobierno de Estados Unidos y la mayoría de los países desarrollados a sus economías, precisamente para rescatar a aquellas empresas que estaban en dificultades. Y la pregunta, o dijéramos el punto medular es en este momento, bueno, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué va a pasar cuando esos recursos ya no se sigan inyectando en la magnitud y con la rapidez con que se hizo inicialmente? Dicen, se tiene que de alguna manera restituir la capacidad del mercado para generar el consumo que se perdió derivado de la crisis. Y en ese sentido es donde hay las diferencias de opiniones, ¿no? Algunos dicen que el mercado va a reaccionar, los consumidores van a recuperar la confianza y van a regresar a los niveles que traían de consumo previos a la crisis. Mientras que otros, entre los que yo me incluyo, pensamos que no va a ser tan automática esta recuperación y que incluso puede ser muy por debajo de lo que se está estimando inicialmente. De ahí que si bien todos coincidimos en que hay una recuperación, el punto medular estriba en cuándo puede suceder algo desagradable en términos de que no se den los resultados esperados. Y ahí dijéramos, en la cuestión de tiempo hay una diferencia entre que algunos estiman que puede ser hacia segunda mitad de 2011, otros hacia 2012 y otros más hacia más adelante, ¿no? Ese es el punto de cómo están las cosas en este momento. Fíjate que Estados Unidos entra, rescata bancos, rescata la industria automotriz, es decir, inyecta dinero como muy pocas veces lo había hecho. Prácticamente se volvió socio una economía mixta que tampoco la habíamos visto en Estados Unidos, porque recibía préstamos, pero aquí inclusive tiene acciones y algunos le están devolviendo. Pero la pregunta es, y el mismo el presidente Obama se queja de que no reciben crédito, los bancos no prestan a nadie ahorita. Sí, a las empresas ni a las personas físicas, no hay dinero circulante en Estados Unidos que lo proporcione los bancos porque cuidan la cartera
del crédito como nunca la habían cuidado. ¿Qué piensas de esto? Bueno, no solamente en Estados Unidos, es un fenómeno global, ¿verdad? Es decir, los bancos en general, en épocas de crisis, se vuelven más selectos o más selectivos en cuanto al otorgamiento de crédito para minimizar riesgos. Y en esta situación, obviamente, los gobiernos lo que quieren es que se circule el dinero en forma de inversión para estimular la economía. Y lo que aparentemente parece una contradicción no es sino un resultado natural del estado de cosas, ¿no? Los bancos obviamente quieren proteger los intereses de sus ahorradores o de quienes han depositado su dinero para que se lo cuiden. Y a su vez las empresas pues quieren ese dinero para poder hacer frente a los compromisos de inversión y de expansión. Pero el punto medular es, bueno, hasta dónde se deben minimizar o maximizar los riesgos, ¿no? Entonces, y ahí es donde hay una cierta diferencia, ¿no? En el caso de México también está habiendo una restricción de crédito muy fuerte, producto precisamente de que los bancos actúan de manera muy similar, y en Inglaterra igual, y en España igual, y en Holanda, en fin, todo el mundo está actuando con mucha cautela. Pero congela, ¿no?, la economía, no hay derrama, no hay movimiento, ¿no? Bueno, no lo hay porque obviamente están siendo cautos, ¿verdad? Es decir, quieren tener todo muy asegurado para evitar problemas sucesivos, sobre todo cuando vienen de una situación en que lo que arriesgaron fue mucho y las pérdidas fueron también muy cuantiosas, ¿no? De ahí que tuvo que haber un rescate financiero de los gobiernos en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, prácticamente el gobierno norteamericano se hizo socio de Citigroup, por ejemplo, y de otros bancos más. Entonces, con ese antecedente, pues obviamente es natural, yo diría, y prácticamente todo el mundo así lo ve, de que los bancos sean cautos. Que no es conveniente desde el punto de vista de lo que necesita la economía, esa es otra cosa, ¿no? Más adelante se tendrán que establecer algunos mecanismos de apoyo para que de alguna manera las empresas puedan acceder a créditos, o los bancos ser más laxos en cuanto a las restricciones que aplican. Obviamente uno de los puntos principales es el movimiento que tendrán las tasas de interés, ¿verdad? En la medida que el crédito se expanda, pues obviamente va a encarecer las tasas de crédito, las tasas de interés. Y en la medida que se contraiga, pues va a seguir como está ahorita, con unas tasas de interés muy bajas. Casi le tienes que pagar a los bancos, casi, ¿no?, por tener dinero ahí. Muy bien. Yo te dijera, la bolsa, y sobre todo el Wall Street, que sería la mitad, que representa la mitad del valor de las otras bolsas del mundo. Un mes difícil, mayo, pero alcanzan a recuperarse. O sea, las bolsas en sí se mantienen. Después de haber tenido un susto tremendo ahí, ¿verdad?, con los problemas europeos, sobre todo de Grecia, pero alcanzan a recuperar y cierran mayo bien. ¿Qué piensas de las bolsas? Bueno, mira, sobre este tema de la bolsa ya hemos platicado en otras ocasiones, y yo siempre empiezo la plática de las bolsas haciendo un recordatorio de que las bolsas tienen dos propósitos. Por un lado, ser mecanismo de financiamiento para las empresas, ¿verdad?, a través de la emisión de acciones, que es la parte, dijéramos, más importante desde el punto de vista económico. Pero también tienen, por así llamarlo, su lado oscuro, que es el de la ruleta, en donde la especulación domina las actividades económicas o lo que es la lógica económica del mercado, ¿no? Y en ese sentido, en últimas fechas, la bolsa ha estado actuando mucho en este sentido, ¿no?, de la ruleta. En cuanto a que, por ejemplo, pues se da un conflicto entre las fronteras de las dos Coreas, e inmediatamente la bolsa reacciona. Sucede el problema del derrame petrolero en el Golfo, inmediatamente reaccionan las bolsas. Da unas declaraciones Chávez en Venezuela, y también el presidente de Brasil hace otras declaraciones y de nueva cuenta hay una reacción. Entonces estamos en un juego de reacciones y contrarreacciones en la bolsa que no tienen nada que ver con la parte económica, sino a fenómenos de tipo político o eventos de tipo político o natural, como es el caso del derrame en el Golfo, donde se aprovecha para tener ciertos movimientos. Y estos últimos son los que realmente son incontrolables e impredecibles, ¿no? Entonces, ahí eso nos da un margen de maniobra muy fuerte, que cuando se combinan, por ejemplo, con las declaraciones
o las expectativas previas a reuniones como son los del Grupo de los 20 o de la OCDE o del Fondo Monetario Internacional, pues adquieren mayor relevancia, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando. Por ejemplo, la renuncia del presidente de Alemania, eso ocasionó un movimiento en las bolsas internacionales que de alguna manera subieron las expectativas o las bajaron, dependiendo de qué lado estabas del juego.